El judo es un deporte que fundó Jigoro Kano en Japón y a pesar de toda su historia está en continua evolución, por eso a veces es difícil entenderlo. Hoy venimos a la Federación Madrileña de Judo para hablar con el mejor árbitro del mundo. Estamos con Raúl Camacho, considerado el mejor árbitro de la última clasificación mundial previa a los Juegos Olímpicos de París. Es un honor tenerle aquí. Muchas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Un placer, Sergio. Y vamos a solventar dudas sobre el reglamento de judo, desde el principio hasta el final para principiantes o para los que ya sabéis un poquito más de judo, qué ha cambiado en este 2025. Los que solo os interese esa parte lo tenéis al final del vídeo. Podéis avanzar hasta el final del vídeo para consultarlo antes. En judo, ¿qué hace falta para entrar a un tatami? Tener una uniformidad, ¿no? Un judogi. Sí, con unas medidas reglamentarias, que en este caso, bueno, pues normalmente cuando se hace el control de Sokuteiki, que llamamos, que es el aparato que utilizamos para medirlo, pues el competidor estira los brazos y tiene que llegar hasta la articulación de la muñeca. Si queda más corto, pues el judogi no es reglamentario, tendría que cambiárselo. El pantalón, por ejemplo, tendría el pantalón que tapar. Igual, pues tiene que llegar hasta la articulación del tobillo. Y la longitud del faldón, digamos que tiene pues que... el faldón tiene que ser largo. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente los centímetros, los podéis consultar en el reglamento de la Federación Internacional, pero tiene que cubrir los glúteos, o sea, tiene que ser largo, no puede ser cortito. ¿El cinturón debe tener alguna medida? Sí, el cinturón igual, no puede ser tampoco, cuando hablamos de cinturón me refiero a los extremos que salen del nudo, pues como máximo, no puede ser más de 30 centímetros, pero tampoco puede ser muy cortito, o sea, tiene que tener una longitud adecuada. Chicas, con camiseta debajo del judogi. Bueno, este año hay una introducción nueva y es que los chicos también pueden llevar camiseta debajo del judogi, pero en unas circunstancias específicas. Tienen que presentar un certificado médico que tiene algún problema en la piel o, en fin, pero que, bueno, es una cosa que se ha introducido nueva. También hay otra posibilidad y es que tengan un tatuaje que no se pueda cubrir y que tenga alguna... que esté relacionado con algún tema político, religioso o que haga referencia a algo que no es saludable como el tabaco, el alcohol. Entonces eso tiene que ir tapado. Si no se puede tapar con un typing normal, porque es un tatuaje muy grande, también está permitido usar camiseta. Pero son casos súper excepcionales, o sea, lo normal es que sean solo las chicas. Muy interesante esta nueva normativa. Sí, es curioso, sí. ¿La camiseta tiene que cumplir algún requisito? La camiseta tiene que ser de color blanco y de cuello redondo y nada más. Con eso ya estaríamos preparados para entrar al tatami. Los bueno, y con un poquito de valor también. Un poquito de energía, ¿no? El tatami en la internacional, ¿qué medidas suele tener para competición de adultos? En las competiciones muy potentes suele ser de 10×10, pero 8×8 también es una medida, o sea, tanto aceptada. De 8×8 como de 10×10 son admitidos, pero por ejemplo en unos juegos o en un campeonato del mundo suele ser de 10×10. Bueno, o sea que es bastante grande como para poder competir y no salirse fácil. Sí, pero curiosamente, yo creo que aunque el tatami fuera de 20×20, los competidores tienden a irse a los límites. Estrategias de combate que, sí, claro, que veremos más adelante si son válidas o no son válidas. Por último nos quedaría el saludo, ¿no? Que es indispensable antes de empezar un combate. Además es que normalmente muchos de los competidores ya lo hacen, pero el saludo al inicio del combate y al final del combate es absolutamente obligatorio. Luego, si saludan al entrar o salir del tatami, que ya te digo que la mayoría de los competidores sí que lo hacen, pero ahí el árbitro no debe ya entrometerse o no debe obligarles a hacerlo, ¿no? Pero al iniciar el combate y al finalizarlo, si no lo hacen, el árbitro debe obligarles a saludar. Hablando del árbitro, ¿cuántos árbitros arbitran un mismo combate? Hay unas pequeñas diferencias dependiendo del nivel del torneo. Entonces, si es una prueba del circuito mundial, hay un solo árbitro que no está asistido por ningún otro árbitro fuera, pero está ayudado por un supervisor que usa la tecnología adecuada para intentar corregir los errores que pudiera haber. En los torneos europeos, en un Open, el Open de Bélgica, por ejemplo, o el Open de Sofía, suele haber un árbitro central y dos compañeros que tienen un sistema de vídeo, que era el antiguo sistema KER, que ahora ha cambiado de nombre, y bueno, pues que ayudan entre los tres, son los que dirigen el combate, aunque luego vuelve a haber un supervisor también en la zona de tribunas que intenta corregir los posibles errores. O sea que a nivel, digamos, de las competiciones más potentes solo hay uno, pero en el circuito europeo suele haber 3 hasta el momento, excepto en el Campeonato de Europa, que sigue el mismo sistema que la IJF. O
sea que digamos que si hay supuestos errores o alguien no está conforme, es que ya está consultada y contrastada la información. Sí que es verdad que hay veces que, yo te lo digo porque yo recibo muchos comentarios de entrenadores, cuando el vídeo se ha revisado puedes estar de acuerdo o no, pero la decisión es firme, o sea, no se va a cambiar porque ya lo han revisado 3 personas, 4 personas. Ellos a veces lo que piden es que hay veces que no se revisa, que el árbitro entiende que es una situación clara, los compañeros también, y para el entrenador no está tan clara. Entonces, eso es un poco lo que demandan, que se revise la acción. Una vez que está revisada, ya te digo que, aunque estén de acuerdo o no, lo aceptan con normalidad. Bueno, pues esta queda claro para todos los entrenadores que quieran reclamar, ya saben que tienen que poner el foco en que se revise la acción, que una vez que se revisa, queda sentencia firme y esto ya es inamovible. Arranca el combate, empezamos con los primeros agarres y lo básico, ¿cómo se gana un combate? ¿Cómo se gana un combate? ¿Qué puntuaciones tenemos dentro del judo para ganar un combate? Pues, hablamos de puntuación solamente. Pues ahora, con las puntuaciones que vamos a trabajar a partir de esta temporada, pues tenemos yuko, tenemos wasari y tenemos ippon, tanto en pie como en suelo. Vamos a definir en pie, en tachiwaza, qué es un ippon, qué necesitamos como proyección. Hombre, lo que dice el reglamento es que tiene que ser una proyección con control, con fuerza, con velocidad y que el compañero caiga ampliamente sobre la espalda. Entonces, bueno, eso es lo que dice el reglamento. Entonces, pues, básicamente es que eso, porque el compañero caiga con un porcentaje de la espalda amplio, con potencia, con control, eso se considera ippon. Hay una excepción para gente que no está tan habituada a ver judo, que puede darse que no toque la espalda. Sí, hay una excepción que es cuando el compañero hace el puente, entonces se da ippon un poco y la idea es proteger al competidor, evitar que intente puentear sobre el cuello y que deje de hacer esas acciones porque se asume mucho riesgo eso para el cuello. Entonces se da ippon aunque la espalda no llegue a tocar el suelo. Que sería un puente sobre cabeza y pies, sí, dejando el cuerpo totalmente arqueado. Sí, lo que es un arco. Y eso puede ser peligroso para cervicales y se considera ippon, también se ganaría el combate. Efectivamente. Luego tenemos la puntuación de wasari. Vamos a definir lo que es el wasari. Pues el wasari es, hemos dicho que el ippon tenía que ser una proyección con control, con fuerza, con velocidad y que caiga ampliamente sobre la espalda. Pues el wasari es cuando hay una proyección que se hace con control y que uno de los otros 3 elementos falta. Entonces es casi ippon, pero le falta algo para ser ippon, entonces se marca el wasari. Se acumulan los wasaris. Efectivamente, los wasaris se acumulan y cuando tenemos 2 wasaris equivale a un ippon. Tendríamos ahí otra opción de ganar el combate por que sería con 2 wasaris. Introducimos en 2025, recuperamos, no introducimos, sino que recuperamos el yuko. Sí, porque yo que ya tengo una edad ya lo había vivido. Tú que eres joven igual no, pero... Yo llegué a competir con el yuko también. Sí, yo también. Sí, se incorpora el yuko, no exactamente en las mismas condiciones que estaba en el pasado, pero bueno, pues muy similares, ¿no? Entonces, el yuko ahora en tachiwaza es cuando el compañero cae totalmente a 90 grados. Eso se considera yuko. Si fuera de 90 grados hacia la espalda ya sería un wasari, 90 grados es yuko y menos todavía no es nada. Cuando hablamos de los 90 grados nos estamos refiriendo al eje de los hombros, porque hay veces que hay acciones en las que el eje de los hombros sí que está en 90 grados, pero las caderas o las piernas, sobre todo en el caso de las chicas que son muy flexibles, caen totalmente boca abajo. Entonces la sensación visual es que han caído boca abajo y que no hay que valorar, pero si el eje de los hombros está a 90 grados se considera yuko. Y en newaza, en unos saikomi, bueno, estamos hablando ya un poco para entendidos, ¿no? Igual digo saikomi y si es para gente que está empezando... Newaza, estamos hablando de judo suelo e inmovilización. Inmovilización, efectivamente. Pues a partir de los 5 segundos se va a considerar yuko hasta los 9. Y luego ya de 10 a 19 wasari, como estaba antes, y a los 20 ippon, como estaba. ¿Se incorpora también en el yuko la caída sentada? Sí, un poco, si recuerdas, en el reglamento antiguo estaba la situación esta que se apoyaban las manos para evitar que la espalda tocara y se daba wasari y se sancionaba al competidor que apoyaba las manos porque se entendía que había un riesgo para las articulaciones. Pues ahora ya, independientemente de que las manos apoyen o no, la caída sentada va a ser yuko. Va a ser yuko siempre y cuando se mantenga también los 90 grados. Sí, más o menos se dice que caiga sentado como unos 90 grados. Si el compañero cae sentado muy hacia adelante no se va a valorar.
y se elimina sanción. Y no hay sanción, efectivamente. Por mucho que apoye una mano, dos manos, no hay sanción. Se marca el yuko y no hay sanción. Otro de los cambios que hemos podido ver es la caída de costado en 90 grados, pero cuando el rival saca el codo, no hay contacto directo. En el reglamento antiguo, si la caída era de costado, pero el compañero apoyaba el codo y se podía ver como un espacio entre el cuerpo y el tatami, no se valoraba. Pero en el reglamento nuevo, aunque si se mantiene los 90 grados, aunque haya ese espacio, sí que se va a valorar como yuko. La pregunta que hemos hecho con el wasari, ¿se acumulan los yukos o no? No, los yukos no se acumulan y siempre perderán en contra de un wasari. Yo puedo tener 5 yukos, voy ganando el combate, mi compañero marca un wasari, él es el vencedor. O sea, se van acumulando para puntuar, 5, 6, 7 yukos, pero si solo servirán para desempatar entre yukos. Eso es, y intentar evitar, ¿no?, así que haya tanto golden score. Sí, bueno, esa es un poco la idea, ya veremos. Bueno, todos estos cambios que la gente está viendo en realidad es un test. Entonces, todo este periodo, desde ahora el Grand Slam de París, que comienza el 1 y 2 de febrero, hasta el Campeonato del Mundo de Hungría, pues se van a testear todos estos nuevos cambios y ver si funcionan o no funcionan y si se consigue el objetivo para el que están planteados, ¿no? Si no se consigue, o hay algunos que pues, probablemente habrá que retocar algunos desaparezcan, o igual se introducen otros nuevos. O sea que esto en realidad no está fijo. Ya te digo que es un periodo de prueba hasta el Campeonato del Mundo. Bien, pues tenemos claro en pie cómo puntuar. En suelo hemos hablado un poquito de las inmovilizaciones con el yuko a partir de los 5 segundos. Sí, pero también se puede conseguir ipon en suelo con técnicas de estrangulación o técnicas de luxación. En las técnicas de luxación solo está permitido usar la articulación del codo. No se puede, si intentamos luxar cualquier otra articulación, estamos descalificados. Y las estrangulaciones, presión sobre el cuello, con nuestras manos. Puede ser con nuestras manos, puede ser con las piernas, pero si usamos las piernas siempre tiene que haber al menos un brazo entre nuestras piernas y el cuello. O sea, no puedo atacar el cuello con mis piernas directamente. Y podemos ayudarnos de la chaqueta del judogi para estrangular. Sí, puedo ayudarme de la chaqueta del judogi, excepto del faldón. No puedo usar el faldón para estrangular, ni el cinturón tampoco. O sea, hablaríamos de solapas. En este caso, solamente con las solapas. Y en tiempos de osaikomi, entonces, para tenerlo todo junto, ipon, para llegar a ipon, para inmovilizar 20 segundos. Sí, wasari a partir de 10 hasta 19 y el yuko sería de 5 a 9. Si son 4 segundos, pues no hay puntuación. Igual que en judo pie, el wasari también se sigue acumulando y el yuko en newaza tampoco se acumula. Eso es igual que en una pie, normativa igual que en pie. Hay otra forma de ganar el combate o que el rival lo pierda, que es por sanciones. Sí, bueno, hay más formas, pero porque si el rival no viene, también ganó. Claro. Esa es la más fácil de por hecho, ojalá en todos los campeonatos alguien no se presentase y tuviéramos un combate menos. No, pero sí, se puede ganar por acumulación de sanciones también. Entonces, la sanción más leve que... Tenemos 2 tipos de sanciones, el sido y el hansokumake. El sido es la sanción más leve, que es acumulable. El hansokumake es el equivalente al ippon, perderíamos el combate directamente. Entonces, los sidos se van acumulando. Cuando llego al tercer sido, mi compañero pierde por 3 sidos y yo gano el combate. Tipos de sidos que tenemos, esos tipos de sanciones, podemos clasificarlos a lo mejor en varios tipos. Sí, hay muchos tipos de sidos, hay muchos que están relacionados con el kumikata. Entonces, básicamente, si tú no tienes un kumikata tradicional o convencional, que es una mano a cada lado del eje del cuerpo, están permitidos siempre que tengas una actitud positiva y que vayas a construir algo. Si los usas, si yo cojo un agarre, por ejemplo, un agarre pistola o un agarre bolsillo, o por meter los dedos dentro, que hasta ahora no se permitía, pero ahora sí que se va a poder, pero tengo que hacer algo con eso. Tengo que tratar de construir en un periodo de tiempo relativamente corto. No puedo mantenerlo indefinidamente sin hacer nada. Si lo mantengo sin hacer nada, al final me van a dar el sido igual. Pero si mi actitud es positiva, pues tengo más tiempo para preparar mi ataque y no se sanciona. Aquí tenemos una de las novedades. Sí. Puedo tener un kumikata tradicional, una mano a cada lado, ¿durante cuánto tiempo sin realizar una entrada? No hay un... Es que el tema del tiempo es complicado. No podemos hablar de 5 segundos, 8 segundos, 4,2... No hay, es un poco un tema de actitud del competidor. Si yo veo que el competidor está trabajando y que quiere proyectar de verdad, le dejo más tiempo. Si veo que la actitud es pasiva o que está bloqueando, pues inmediatamente paro y le sanciono.
Estaría en torno a lo mejor unos 30 segundos sin realizar ¿Con un agarre normal? Con un agarre normal. No, con un agarre normal ha bajado, estaba estipulado anteriormente alrededor de 45 segundos aproximadamente, aunque ya te digo que no son matemáticas, pero que ahora se ha bajado alrededor de los 30 segundos. Entonces, lo que se pretende es que el competidor tenga más actividad, que intente el ataque un poquito antes. Pero ya te digo que depende mucho de la actitud. O sea, esto no es a los 30. Es que ya lleva 30 segundos, le tienes que dar un sido porque no ha atacado. No. Sí, quizás está haciendo entradas que no son del todo buenas, sí, pero. O tú estás preparando el kumikata y ves que. Porque el trabajo de kumikata todos sabemos que es complicado cada vez más, porque la gente tiene una preparación física muy fuerte. Entonces, quizás es una de las partes más complicadas, el llegar a tener un buen kumikata. Normalmente los competidores de nivel, cuando tienen un buen kumikata, o proyectan o están muy cerca de proyectar. Entonces, se les deja tiempo para que prepare su kumikata, porque el otro, evidentemente, no lo va a tratar de evitar. Entonces, claro, la lucha de kumikata requiere un tiempo. Pero si se ve que es un trabajo activo y que positivo, se les permite un poquito más de tiempo. Pero digamos que, como norma general, alrededor de los 30 segundos sin un ataque sería el sido, que antes estaba a los 45. O sea, se ha bajado un tiempo, 15 segundos es un tiempo considerable. Repasamos brevemente ataques falsos. A ver, los ataques falsos son cuando tú quieres dar la impresión de que estás atacando, pero en realidad no tienes intención de proyectar al compañero, que puede ser por múltiples razones, para perder tiempo, porque notas que el compañero tiene un agarre muy potente y lo que quieres es que no te proyecte. Entonces, siempre que hagas una acción que dé la sensación de que es un ataque, pero que no tengas intención de tirar, pues se considera ataque falso. Normalmente se suelen identificar bastante bien los ataques falsos cuando se tiran de rodillas, son los que más comunes, pero puede haber ataques falsos de un makikomi, que también es bastante habitual, sobre todo en pesos altos, de sutemis también se hace mucho, ¿no? Cuando noto peligro, pues intento hacer un sutemi para que parezca que quiero proyectar, pero lo que quiero es evitar el combate. Entonces, vamos, que se identifica muy fácil cuando tengo un agarre, intento una acción, acabo casi en el suelo y el compañero ni se mueve. Sí, normalmente se suele decir que si no hay reacción de uke, es claro que es un ataque falso. A veces esto genera controversias porque, por ejemplo, en los sutemis, como yo estoy agarrado al compañero y yo me tiro al suelo, el compañero evidentemente viene hacia mí, pero no es que esté reaccionando, es que tiene un peso muerto colgado que hace que avance. Pero bueno, yo creo que más o menos si el compañero no reacciona o no hace un trabajo de defensa de ese ataque, pues evidentemente es un ataque falso. Y siguiendo con los agarres, agarrar por debajo de la altura del faldón, que esto es otro de los cambios que se hace, se va a considerar también como sido. Sí, hasta ahora ya sabéis que, digamos que la línea roja donde no podías trabajar kumikata era por debajo del cinturón y ahora se ha ampliado un poco hasta el faldón, aproximadamente. En realidad no es el faldón, sino que sería el hueso de la cadera, pero bueno, más o menos, pues aproximadamente es donde suele acabar el faldón, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de agarres ahora están permitidos y antes no estaban, antes eran un sido, ahora sí que puedes. Por debajo del cinturón se va a poder agarrar, pero no se va a poder abrazar, ¿o sí? Depende de lo que llames abrazar. Lo que no puedes hacer es, por ejemplo, los movimientos de teguruma o de teuchimata que se movían hacia adelante. O sea, tú no puedes agarrar la pierna en forma de gancho, eso no puedes. Pero si yo hago un uchigari, por ejemplo, y mi mano abraza un poco el muslo, sí que es permitido. ¿Puede ser que haya gente, para los más entendidos, que se especialice en hacer morotegari al culo? Que sean capaces de entrenarlo. Pues no sabemos, entrenarlo. claro, es posible. Por eso está este periodo de test, porque ahora empiezan estas normas, vamos a ver con qué nos sorprenden los competidores, porque siempre va a haber sorpresas, va a haber gente, nosotros tenemos aquí en España competidores súper habilidosos que juegan al límite y que hacen técnicas excepcionales, entonces seguro que va a haber alguno que con las normas nuevas pues las va a adaptar a su tipo de judo y va a conseguir un movimiento. Cuando pasan esas cosas, ¿no? que hay un competidor que empieza a hacer algo que está en el límite, pues y que además el resto lo copian súper rápido porque da muchos resultados, ¿no? Y se ganan muchos combates, pues es cuando empieza un poco la reacción. Yo creo que las normas van siempre por detrás de los competidores. Los competidores empiezan a trabajar una cosa, empieza a haber quejas de muchos entrenadores porque no son de los árbitros. A nosotros en realidad como árbitro, pues pero el resto de entrenadores, no, es que eso está al límite, eso no. Hay unas reuniones de la comisión de entrenadores, la comisión de arbitraje, la comisión médica y deciden si esa norma se ajusta, o sea, si esa técnica que están haciendo novedosa, si está dentro del límite de las normas o no. Y entonces, pues
cambia un poco la redacción de las normas para intentar ajustar esos pequeños... Entonces, que es probable que vengan cosas nuevas, ya veremos. Que se inventen los competidores grandes cosas nuevas. Sí. Y luego pues pasamos un poco a lo que sería una sanción más grave, que es Hansoku-make, Sí. que es descalificación directa. Sí, el Hansoku-make es como, ya te digo, era el equivalente al Ippon, es el equivalente al Ippon, pierdo el combate. Dentro del Hansoku-make podemos encontrar como dos tipos. Cuando la acción es muy grave, esa descalificación es lo que es una descalificación, no es que pierda el combate, es que estoy fuera del campeonato. Hay otro tipo de Hansoku-makes que se dan un poco para protegerme a mí mismo como competidor, porque hago una acción que es peligrosa para mí mismo y aunque pierdo ese combate, pero continúo en la competición. Si estoy en repesca, pues puedo repescar. Si es una liga, pues puedo continuar. Un por equipo, en fin, puedo continuar en la competición. Pero si es un Hansoku-make que es peligroso para mi adversario o que va contra el espíritu del judo, que hago una acción que es fea, que no debo, pues entonces estoy fuera del campeonato, no puedo competir más en ese campeonato. Que estaríamos hablando desde faltas de respeto, agresiones y demás, hombre, que es lo no más se límite suelen dar, que no se pero suele puede dar, ser, puede ser. pero estaría en ese grupo, Sí. o técnicas que están prohibidas. Sí, porque son muy lesivas para el compañero. Eso serían los casos Sí. en los que el competidor no podría continuar. Y luego tenemos otros que son un poco más leves, digamos, que es los que... Bueno, yo no sé si la palabra es leve, lo que pasa es que, digamos, porque algo que puede ser muy lesivo contra mí mismo es igual de lesivo, no es que sea más leve, pero no afecta a mi compañero. Eso al final O sea, es una decisión propia. Claro, no, que se entiende que no se hace con mala fe, sino que simplemente es una técnica que es tomar demasiado riesgo para la salud. Que sería, por ejemplo, clavar la cabeza... Sí, bueno, también hay cambios con respecto a eso. No sé si es el momento que quieres que lo hablemos. Perfecto. Porque sabes que antes, en el momento que la cabeza tocaba el suelo, estamos hablando del reglamento que ha habido hasta ahora, Hasta ¿no? ahora, sí. Entonces, si mi cabeza tocaba, al hacer cualquier tipo de técnica, tocaba el tatami antes que cualquier otra parte del resto de mi cuerpo, pues era un Hansoku-make, estaba no descalificado, perdía el combate, porque era algo que era peligroso para mí mismo. Ahora eso ha variado un poquito y solo se considera Hansoku-make cuando realmente la acción es lo que antes se llamaba zambullida o diving, que es cuando me tiro hacia adelante como si fuera una especie de mortal, toque o no toque en el suelo, porque sí que el riesgo para las cervicales es enorme, ¿no? Un uchimata o un sode metiéndome mucho la cabeza, ¿no? Ahora, en todos los movimientos puede ser cualquiera, makikomi, surigo, cualquier movimiento, si mi cabeza toca un poquito pero va un poco de lado, o no, cuando no haya una rueda, podemos decir, o lo que se llamaba zambullida, ¿no? De la cabeza hacia adelante, esos movimientos van a estar permitidos y no hay ningún tipo de sanción. O sea, si hay puntuación, se puntuará, o si no hay puntuación, pues se deja continuar en el suelo. Para los competidores que ya llevan tiempo en competición, que ya conocen lo que era el Hansoku-make anterior, ese se sigue manteniendo igual, y lo que se ha quitado es esta parte nueva que se introdujo al final o en el último ciclo olímpico, que era que daba igual en el momento que tocaba la cabeza, aunque fuera un poco... En mi caso yo no tengo flequillo, pero en el tuyo tocaba un poquito el flequillo. Esa foto, ¿no? Y en cuanto se viese ahora que ya había eso contacto, pues se va a permitir. Bueno, pues un cambio que tenemos que seguramente a los competidores... Sí, yo creo que todos los competidores además lo demandaban porque había acciones que eran realmente espectaculares y muy bonitas y muy eficientes y eficaces, y se anulaban porque no, es que ha tocado un poquito la cabeza. Pues es que no ha habido el riesgo para el competidor ha sido cero. Sí que se mantiene, porque esto ha habido una gran discusión. Entonces, aunque esto se ha cambiado para las categorías de adultos y las categorías junior, para los cadetes se sigue manteniendo el concepto antiguo de que si toca la cabeza, pero en vez de descalificarse, se va a dar solo un sido. Porque se entiende que los cadetes todavía su preparación física y el desarrollo de su cuerpo no es igual que el de un junior o un adulto, que ya, bueno, todos sabemos que los judokas son especialmente fuertes, ¿no? Entonces los cadetes todavía están en formación, pero se ha bajado el tipo de sanción de Hansoku-make a sido. Y tenemos un cambio también con esto de Hansoku-make en las luxaciones cuando estamos en pie. Están prohibidas. Sí. Hasta ahora todo lo que parecía una luxación en pie... Bueno, las luxaciones ya estaban prohibidas antes, sí. No es que sea un cambio, lo que pasa es que sí que es verdad que cuando yo intentaba hacer tanto una luxación como una estrangulación en pie, en tachiwaza, es sido, siempre ha sido sido, bueno, siempre, el último ciclo ha sido sido, pero si intentaba una estrangulación y una luxación y además una técnica de proyección, era Hansoku-make.
¿vale? Entonces, ahora se ha introducido... Bueno, este es uno de los cambios que yo creo que va a dar que hablar, ¿no? Porque es un poco polémico. Y que seguramente sea el que más se retoque. Sí, yo creo que este habrá que darle una vueltecilla, pero bueno, ya veremos. Ya te digo que a partir de París veremos lo que pasa en el tatami de verdad. Entonces, lo que se refleja en el reglamento nuevo es que si la acción de luxación se considera que es una acción de mucho riesgo en pie, se va a dar Hansoku-make, y si se considera que es una acción con poco riesgo de lesión para el compañero, se va a dar solamente Shido. O sea, sigue estando prohibido, pero se establece esa diferenciación en función del riesgo que genera para el compañero. Que eso, bueno, pues no sé, yo como desde el punto de vista del árbitro va a ser complicado. Yo entiendo que a lo mejor será más un trabajo pues del supervisor o del responsable de la competición, después de analizar con diferentes ángulos y tal, porque muchas veces el árbitro con su ángulo es complicado que vea. Hay algunos casos que son evidentes, que no necesitas revisarlos mucho, pero los que estén al límite pues van a ser polémicos. Va a ser polémico. Cambiamos de bloque. Con esto concluimos lo más importante de cómo ganar un combate en judo, con lo que todo el mundo podría ver un combate y entenderlo. Y ahora vamos con preguntas un poquito más curiosas para alguien que tenga un poquito más de inquietud, que son muy sencillas también. Es ¿cuánto dura un combate en judo en profesional? Los combates duran 4 minutos. 4 minutos y de ahí a llegar a un empate. Bueno, si el combate acaba empatado, pues empieza un periodo después del combate, que no es un combate nuevo, es la continuación del combate, que se llama técnica de oro, y en el cual, en ese momento en el que primero consigue una ventaja, es el que gana. Bien sea por acumulación de sanciones del adversario o porque tú consigues una ventaja con una acción positiva. El médico, en un deporte como el judo, que es de contacto, artes marciales, ¿se puede solicitar el médico por parte del competidor? Hay algunos casos en los que está permitido, por ejemplo, siempre que haya un impacto fuerte sobre la cabeza o sobre el cuello, el médico puede entrar y es decisión del médico si está en condiciones de continuar o no. Siempre que haya sangre, también el médico puede atender al competidor, pero hay un límite en estas atenciones. Entonces, si una herida sangrante el médico ya me ha atendido 2 veces, a la tercera vez, por norma general, estaría fuera de la competición, perdería el combate. Se considera que es como una enfermedad. No es un Hansoku-make que mucha gente lo confunde, ¿no? No pierdo por Hansoku-make, sino que pierdo por Kikengachi. Es como que estoy enfermo, no puedo continuar. Pero a esta norma, que es la norma general, puede haber excepciones si la comisión médica o la comisión deportiva, el director deportivo de la competición, lo estiman oportuno. Pues imagínate que es que el vendaje se ha caído, no sé. Yo no sé decirte, pero tiene que ser algo muy, muy especial, ¿no? Porque no estaríamos hablando de que un competidor tenga un dolor y pueda solicitar un tiempo médico, ni nada de eso, descartado. No se puede. Ni puede entrar... Si el competidor puede solicitar el tiempo médico, pero en el momento que el competidor solicita médico, ha perdido el combate. Bueno, pues ya tenemos un bloque de curiosidades que a lo mejor se escapan a lo que es lo habitual, ¿no? A lo que se pueda ver en una competición, porque esta parte del médico siempre está fuera de cámaras. Sí, por lo menos a nivel internacional, además es que está prohibido que las cámaras enfoquen las atenciones médicas. Porque un poco tampoco hay tantas, en realidad, si miramos número de combates o tiempo de combates y acciones, hay pocas, pero sí que es verdad que la sangre a lo mejor a veces es espectacular, ¿no? Un golpe en una ceja y tal, es desagradable, y la sensación que se transmite es como que es un deporte peligroso, cuando si tú miras... No sé, si hay 200 combates, a lo mejor pasa 3 veces, o sea, que no es tanto. No es lo común y es esa imagen pero que se quiere lo que se quiere evitar es un poco eso, que parezca que es peligroso cuando en realidad no lo es. Que no lo comparemos a la UFC o lo que sea, que a la mínima que se toquen estén sangrando. Fenomenal, pues un bloque terminado y pasamos ahora sí a la parte final del vídeo, donde vamos a tratar ya en conjunto todos los cambios que ha habido para 2025. En cuanto a puntuaciones, lo que incorporamos o lo que rescatamos es el yuko. El yuko, efectivamente, es en la nueva puntuación que empieza ahora. Si hablamos de Newaza, en las inmovilizaciones, a partir de los 5 segundos ya puntuaríamos yuko hasta los 9. Y luego ya a partir de 10 a 19 el wasari, como estaba antes, y 20 el ippon, como estaba. O sea que se introduce de 5 a 9 segundos un osaikomi, ahora se puntuará con yuko.
Esa es la parte fácil, y la parte más complicada, por lo menos ahora al principio, es la parte de pie, las Sí. proyecciones. Bueno, tampoco, en realidad yo no creo que sea tan complicada, es simplemente ajustar un poquito, porque ya lo estábamos haciendo, antes le dábamos otro nombre, pero básicamente se va a puntuar casi igual, solo que antes lo llamaba, cuando caíamos a 90 grados lo llamábamos Wasari, ahora se va a llamar Yuko, pero ya existía esa puntuación, digamos que baja un poquito. Entonces, 90 grados, hablando siempre de la línea de los hombros, del eje de la línea de los hombros, a 90 grados es Yuko, desde ahí hacia la espalda será Wasari, y menos, pues no es nada, no se puntúa. También será Yuko cuando caemos sobre los glúteos, cuando caíamos sentados antes y apoyábamos las dos manos, se consideraba Wasari. Ahora, independientemente de que se apoyen las dos manos o no, una caída sentada de culo va a ser Yuko. Y se incorpora, y eso sí que cambia, cuando hay espacio debajo del cuerpo. Sí, también. Y el codo. Siempre seguimos hablando de la línea del eje de los hombros, pero antes, si yo apoyaba mi codo y no llegaba a contactar mi costado, no se valoraba. Ahora, si se mantienen esos 90 grados, aunque el codo esté apoyado, sí que se va a valorar como Yuko. Hay un matiz que a mí me genera dudas, y supongo que a mucha gente también, es los 90 grados, pero esa flexibilidad que tiene la gente de caer con las dos rodillas apoyadas, con todas las piernas giradas. A ver, cuidado, porque aquí sí que hay un poco de... O sea, si yo caigo casi boca abajo o con la cadera girada, que comentábamos antes que en el caso de las chicas es más frecuente porque son mucho más flexibles que los chicos en la mayoría de los casos, no importa, se mantiene, si el eje de los hombros se mantiene a 90 grados, aunque esa parte esté boca abajo, se sigue dando el Yuko. Pero sí que es verdad que en una acción normal, a velocidad normal, la sensación visual que se tiene es que ha caído boca abajo. O sea, tú dices, no, pues ha sido claro boca abajo. Pero si tú lo ves luego en la cámara, sí que es verdad que el impacto en los hombros están en 90 grados. Pero si es capaz esa persona de caer con las dos rodillas, no estamos hablando de boca abajo, sino las dos rodillas apoyadas, entonces, aunque los hombros estén girados, no se considera Yuko. Bueno, pues se considera que las dos rodillas tiene control suficiente Uke sobre su cuerpo y que Tori no ha sido capaz de girarlo, digamos. Vale, ahí está, ahí quedaría el límite de lo que se valora o lo que no se valora. Pasamos entonces a tipos de agarres que han variado. Hablamos de agarre por debajo del cinturón. Sí, hay dos agarres así en principio que son los que más varían con respecto a la temporada anterior, al ciclo olímpico anterior, que son el que comentas tú, de agarre. Antes estaba prohibido agarrar por debajo del cinturón, digamos que era la línea roja a partir de la que no podías agarrar, y ahora se ha descendido eso hasta, digamos, el hueso de la cadera, que más o menos llega a ser el faldón del competidor aproximadamente. Entonces ahí se va a poder agarrar, puedes agarrar el faldón que antes no podías. Y el otro agarre que se introduce, que antes no estaba permitido, es el agarre por dentro de las mangas o del pantalón, en el caso de Newaza, que también puedes agarrar por debajo del pantalón. En Tachiwaza no, porque hemos dicho que el límite se establece a la altura del faldón aproximadamente. Claro, entonces ahí no en Newaza puedo agarrar ahora por dentro de la pernera del pantalón o por dentro de la manga, que en el ciclo anterior solo estaba permitido cogerme de mi propio yudogi, ahora puedo coger del mío o del compañero, y en pie está permitido coger también por dentro, pero todos estos agarres que no son los convencionales, el agarre normal, shurite ikite, una mano a un lado y otra a otro, que no son solo sino pues el agarre de bolsillo, el agarre de pistola, el agarre cruzado, el agarre al cinturón, o sea, todo este tipo de agarres los puedo llevar siempre que mi actitud sea positiva y que esté construyendo algo. En el momento que yo no haga nada con ese agarre, se sigue sancionando consigo. Que no está todo permitido, vaya, que eso o sea, se sigue manteniendo. Me dejan coger esos agarres, pero tengo que atacar. Sí, voy a tener un poquito más de tiempo para elaborar mi ataque, pero al final, si no ataco o estoy bloqueando, pues directamente me dan el sido igual. Otro tipo de agarre que sí que se va a permitir ahora es el cambio del abrazo del oso, pero no se permite en todos los casos. Bueno, el abrazo del oso ya se permitía, aunque ha cambiado un poco, porque antes tenías que tener un kumikata previo, ahora puedes hacerlo directamente. Lo único que está prohibido ahora en el agarre de oso es el cruzar mis brazos en cualquier manera. No, da igual que entrelace los dedos, las muñecas, los antebrazos. Eso es.
todo ese tipo se sigue sancionando con SIDO, mientras que si mis manos están separadas, pues se va a poder hacer y no necesito un kumikata previo para hacerlo. Directamente puedo hacerlo me puedo directamente. lanzar al competidor y no se me va a sancionar con SIDO, me va a permitir realizar la acción y va a puntuar en caso de que caiga de alguna de las maneras que acabamos de comentar. En respecto a ataques falsos, antes, por ejemplo, podíamos hacer una acción rápida, caigo de rodillas, me levanto rápido. Sí, bueno, eso yo creo que va a continuar, se va a permitir, porque se entiende que no es la intención del competidor no era actuar, digamos, o crear, intentar influir en el árbitro, sino que ha hecho un mal ataque que él pensaba que iba a venir el compañero con más fuerza o que la reacción iba a ser diferente, ha fallado e inmediatamente se pone de pie y su actitud es la de querer seguir compitiendo. Si eso es muy repetitivo, sí se sancionará, pero si lo hace la primera vez y se ve que la actitud es de querer seguir rápido, no se sanciona, eso no cambia. Y bueno, los ataques falsos, hablábamos antes un poco que normalmente se han identificado bastante bien los ataques de rodillas, todos los seotosis y tal, pero los árbitros tendemos a tener problemas con otro tipo de acciones que no los identificamos tan fácilmente, como pueden ser los sutemis, o pueden ser los makikomis, pero siguen siendo ataques falsos. Siempre que Uke no haga ningún tipo de reacción y no tenga que hacer nada y que se considera que es ataque falso. Respecto al kumikata, se baja el tiempo de 45 segundos aproximado a unos 30 segundos. Más que el kumikata, no es el kumikata, es la actitud, digamos, del competidor. El ataque, la acción de ataque, porque el kumikata se sigue manteniendo. Si yo, después del saludo, a Jime, yo no tengo ningún kumikata con mi compañero, más o menos entre 8 y 10 segundos nos van a dar un SIDO, probablemente a los dos. Si hay uno que se ve que realmente tiene intención de coger y es el otro el que, por su forma de moverse o porque evita el kumikata, pues se sancionará solo a uno. Pero si no agarramos ninguno de los dos más o menos en 8 o 10 segundos, es SIDO para los dos. Lo que ha bajado antes es que lo que se llamaba el SIDO por no combatividad, ¿no? La pasividad. Antes teníamos como 45 segundos de margen para poder crear mi ataque, para poder trabajar mi kumikata, mi desplazamiento. Tenía aproximadamente 45 segundos. Ese tiempo ha bajado ahora a 30 segundos, aproximadamente. No son matemáticas, no estamos con el crono preparado para 29-30 SIDO, no, sino que depende mucho de la actitud. Entonces, puede pasar hasta 40-45 segundos como estaba antes. Si yo veo que el compañero está intentando de verdad, buscando, pues le dejo un poquito más. Si veo que la actitud es muy pasiva, pues no necesito llegar a los 30, igual con menos puedo sancionar. Y respecto a la pasividad y demás, este año o parece que se le va a dar un poco más de importancia al Newaza. Si los ataques en Newaza... Sí, esto era una cosa que demandábamos, ¿no?, a algunos árbitros, y es que porque nos había pasado en combates, ¿no? Tú tienes azul y blanco, por ejemplo, el azul hace dos ataques potentes, caen al suelo. Y el blanco parece que blanco está trabajando un sankaku, lo que es fuerte, casi un yuji, incluso un osaikomi, 5 o 6 segundos, no se puntuaba y tal. Se levantaban, ataque de azul, no, SIDO para blanco. Y vamos a ver si es que ha hecho un trabajo muy potente en suelo. O sea, entonces, eso ahora se contempla en el nuevo reglamento y las acciones de suelo, cuando hablamos de acciones de suelo, no es la croquetilla, o sea, no es darle la vuelta al compañero. Teatro y ver qué exactamente, pasa. Sino un ataque fuerte de suelo, que puede ser un osaikomi que no llega a puntuar, o una luxación, una estrangulación muy fuerte que el compañero al final consigue evitar, pero que has visto que el trabajo ha sido fuerte, se valora como ataque. Entonces pues se valora como de tal forma que, exactamente, de tal forma que aunque los ataques de P hayan sido de azul, si la acción de suelo ha sido de blanco, en el momento del mate no hay sido para blanco por no atacar, como pasaba antes, que era un poco, a algunos nos resultaba incongruente, ¿no? Sí, porque venían algunos de acciones del competidor que está atacando en pie muy justitas, pero es una más y luego el competidor realmente quiere hacer en suelo como que no se valoraba eso. Sí, pero sí que es cierto que venía reflejado en el reglamento, ¿no? Que las acciones de suelo no se contabilizan, pero pues ahora se contabilizan. Bueno, pues tenemos un cambio bastante importante para los amantes del judo suelo, por supuesto, del Newaza, que van a tener un gran trabajo ahí a desarrollar. Apoyar cabeza, se matiza. Sí, se matiza bastante. No se cambia, porque no es un cambio que ahora se pueda apoyar cabeza en cualquier situación. No, efectivamente. Se mantiene el Hansokuma-ke más antiguo, digamos, que era lo que llamábamos zambullida, que es cuando te tiras directamente, frontalmente sobre la cabeza.
ese se sigue manteniendo y ese además no importa si toca o no toca la cabeza. Yo puedo coger un SODE a una manga, abrazar y pegar un salto mortal hacia adelante, mi cabeza pasa a 2 palmos del suelo, pero es Hansokumake. Lo que se sanciona es el lanzamiento frontal hacia adelante del compañero, toque o no toque la cabeza. Eso se sigue manteniendo, ese Hansokumake, pero la última variación que hubo en el último ciclo de que cuando mi cabeza tocaba antes que cualquier otra parte del cuerpo en el tatami, inmediatamente el Hansokumake, pues ahora eso se matiza y siempre que no sea de forma frontal se va a permitir. En las categorías senior y junior se valora, no hay ningún problema, y en la categoría cadete, porque tiene unas circunstancias especiales a nivel físico, los chavales están en desarrollo todavía, aunque hay algunos que ya están muy fuertes, pero evidentemente no es como un adulto, pues se va a sancionar, pero solamente con SIDO, no con Hansokumake. Importante tener esto claro porque tenemos muchos seguidores que nos están viendo con edades tempranas, Sí. infantiles, cadetes, que no empiecen a imitar esto tan pronto porque se les va a sancionar. Sí, lo que sí que es cierto es que no será Hansokumake, será un SIDO. Y básicamente se hace para protegerles también, Claro, o sea, porque hay no están movimientos que terminados son... de formar y algunos todavía tienen riesgo de sufrir. No es lo mismo el cuello de Ono, por ejemplo, que es como el de Fernando Alonso, más o claro, menos, ¿no? se junta pelo con hombro, pero los cadetes imitan muchas veces este tipo de actitudes porque son sus ídolos. Sí, sí, normal. Y al final pues pueden llevar una lesión que les deje sin competir el resto, sin practicar de judo el resto de su vida. A la hora de defender, también podemos defender ahora con la cabeza y ahí sí que no hay Efectivamente. ningún tipo de matiz. Antes ya sabías que en el último ciclo, si tú usabas la cabeza cuando te estaban proyectando, siendo uke, para evitar esa proyección, era Hansokumake también. No podías, se hablaba mucho del trabajo de la barbilla para puentear o pivotar sobre la cabeza. Ahora, exactamente siguiendo pues el comentario que hemos hecho anteriormente del apoyo de cabeza cuando eres tori, pues cuando eres uke igual, puedes usar la cabeza para evitar la proyección, tanto en los junior como en los senior. Los cadetes se sigue manteniendo esa pequeña excepción y cuando usen la cabeza será SIDO también, no será Hansokumake, pero se mantiene el SIDO. Perfecto, pues una forma más de poder escapar para todos estos artistas casi de circo y gimnastas que son capaces de... Sí. Nosotros hacemos eso y a lo mejor ya, yo ya dejamos no de contarlo. O sea, no nos planteamos ni siquiera arañar el suelo con la cabeza. En luxaciones, el matiz del que hablamos, que se va a separar un poco lo que es una luxación de pie, que ya se venía sancionando cualquier intento con un SIDO, pero si llegábamos a proyectar con una luxación eran Hansokumake, ahora se matiza y se divide Hansokumake y SIDO. En el ciclo anterior, cuando tú, tanto estrangular como luxar en pie, se sanciona con SIDO. Eso estaba ya antes. Pero cuando además estabas intentando cualquiera de estas dos técnicas y le sumabas un intento de acción de proyección que no tenía por qué ser exitoso. Yo a lo mejor sacaba la pierna para hacer harai o uchimata con un agarre en el que estoy luxando el codo y inmediatamente era Hansokumake. Bueno, ahora entra en juego hemos comentado antes un poquito que esta va a ser una de las normas que sea a lo mejor más difícil de entender y que sea más complicada de llevar a la práctica. Ya veremos a ver luego en la vida real qué es lo que sucede, ¿no? Pero lo que se ha dividido es como en dos apartados. Si se interpreta que la acción es de alto peligro, que es muy peligrosa, va a ser Hansokumake, y si se interpreta que, que no es algo correcto, pero que el riesgo es mínimo, se dará solamente SIDO. Pero ya te digo que esto, pues no sé, ya veremos a ver en la práctica cómo queda y poco a poco lo van matizando. ¿Cuánto se arriesgan los competidores realmente a hacer una acción que esté al límite o no? Claro, porque al final estás asumiendo un riesgo, ¿no? Pueden darte SIDO solamente, pero te pueden dar Hansokumake. Claro, y la línea es tan fina, sí. Tanto a la hora de realizarlo. De todas formas, todo esto que estamos comentando, porque en el anterior bloque sí que lo hemos dicho, pero en este me parece que no, todo este paquete de medidas nuevas que se van a introducir a partir del Grand Slam de París es solamente un test. O sea, son pruebas que se van a hacer hasta el Campeonato del Mundo de Hungría y luego a partir de ese Campeonato del Mundo ya se definirán cuáles van a ser las reglas del juego para la clasificación olímpica hasta Los Ángeles, ¿no? Entonces, todo esto al final no dejan de ser pruebas, que la gente no se lo tome como que, y ahora lo vuelven a cambiar luego dentro de 3 meses. No, es que esto en realidad lo estamos testeando a ver cómo funciona y si luego para el objetivo que se han creado se ha cumplido o no, porque hay muchas de las normas que a lo mejor se han creado y luego pues los competidores son tan hábiles que consiguen eludir el objetivo para el que estaban planteados o se transforma en otra cosa que tienes que parar, ¿no? Entonces,
Ya veremos. Esto empieza ahora en el Grand Slam de París, Sí. que nos queda nada para... Sí, un par de semanitas quedan. Y luego ya, pues si hay algún matiz, nos pasaremos por el canal y matizaremos todo lo que haya ya hasta Los Ángeles y no habrá que cambiar, salvo una cosa rarísima, no habrá que cambiar ya ninguna normativa. Normalmente luego ya son pequeños ajustes, pero vamos, no hay cambios como tal. Respecto al Hansokuma o a las sanciones, bajamos un poquito al SIDO y antes teníamos una técnica que no se permitía en el anterior ciclo, desapareció, que es el reverse shonage o Sí. el morote coreano, y en este ciclo se vuelve a incorporar y se va a poder permitir en categoría... Sí, seguimos el mismo símil que hacíamos con el tema de la cabeza. Entonces en junior y en senior se permite y en cadetes se prohíbe y está sancionada con SIDO, porque se considera que el ukemi de esa técnica es, o por lo menos es lo que nos habían dicho hasta ahora, ¿no? Que es un ukemi muy peligroso porque en realidad uke no sabe exactamente hacia dónde va a salir y hay veces que cae de cabeza, a veces que cae con un impacto muy fuerte sobre el cuello. Entonces, bueno, pues igual se permite a partir de junior y senior y en cadetes no se va a permitir y es SIDO. Y queda exactamente como antes, es decir, no hace falta que le proyecte para que me den el SIDO. El gesto de intentarlo, aunque no sea exitoso, es SIDO. Ya con esto habríamos cerrado el bloque de novedades. Hay una más que además es bastante curiosa, que es el tema de la línea. Es verdad. Que yo creo que además ese... Que además no lo hemos comentado sí, todavía en todo el sí, vídeo. Sí, y además yo creo que este es uno de los que va a generar también más controversia y que probablemente en el futuro pues haya que retocar, ¿no? Y es que ya sabes que hasta ahora, si yo pisaba fuera sin un ataque y sin nada, era SIDO, y ahora pues no va a ser SIDO. Entonces, mientras un pie de los dos competidores se mantenga dentro, pues la acción está viva y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que de momento nos han dicho es que si la acción es muy repetitiva, es decir, que aunque no se va a sancionar, pero si vemos que de forma muy clara uno de los dos, el azul o el blanco, busca siempre fuera a salir, ¿no? para buscar el mate, pues entonces se le sancionará con SIDO porque es como que está rehuyendo, ¿no? el combate. Y se mantiene el SIDO por salirse en casos súper evidentes de que salgo corriendo y me voy fuera, tanto en pie como en suelo, ¿no? Pero en el resto de acciones, mientras que estemos trabajando un kumikata y tal, y buscando o defendiendo, pues se va a permitir salirse, entonces simplemente será mate, volver al centro y ajime. Que no sé, ya veremos un poco lo que es la realidad. Yo recuerdo que ya tengo una edad, que esto se intentó hace muchos años y al final se descartó, ¿no? Se descartó porque había mucho parón en los combates, había muchos combates que eran mate, vuelve al centro, mate, ajime, no sé, ahora veremos a ver cómo está la cosa. Ya sabemos que los competidores, en cuanto sale la norma, buscan al día siguiente con su entrenador. Por supuesto. Bueno, es que ese es su trabajo. Buscar además, el límite. Claro, efectivamente, el buen competidor es lo que debe hacer. Yo siempre he dicho que el competidor bueno o el competidor que es muy, muy bueno conoce muy bien el reglamento porque lo ajusta al límite. Entonces, siempre es una ventaja la gente que conoce bien el reglamento. Juega con un arma más. Claro. Es como si tenemos un videojuego y yo tengo un arma extra porque conozco... Y sí que me sorprende a veces que competidores de muy alto nivel a veces desconocen las normas. Yo creo que al final todo suma, ¿no? Entonces, sí, igual que me estoy cuidando mucho la comida, el descanso, la preparación física, pues el no cuidar o el desconocer las normas me parece que está cojeando una de las patas de un competidor ya de alto nivel, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno... Sí, cada uno tiene su forma de competir. Bueno, podríamos estar divagando sobre las maneras de entrenar y competir aquí durante mucho más rato y de todo el tema de reglamento, pues podríamos extendernos lo que quisiéramos, pero yo creo que no es necesario para la gente que ya quiera saber del todo un poco más. Tiene en la Federación Internacional el documento con el reglamento, lo puede descargar, puede ver incluso los vídeos que se han expuesto están en el último seminario y ahí se pueden ver acción tras acción y tirarte tus 12 horas que estuvisteis vosotros, ¿no? Y puedes echar la mañana de arbitraje. Si ha quedado alguna norma en el tintero o algo no os ha quedado del todo claro, lo podéis dejar abajo en comentarios y lo responderemos. Y ya sabéis, no olvidéis dar un like al vídeo si os ha gustado este tipo de contenido, suscribiros al canal para que vayáis viendo toda la gente que va pasando por el canal, que va a ser mucha y muy importante. En este caso, Raúl Camacho, muchísimas gracias un placer, por haber estado con nosotros. Y nada, bueno, esto lo comentamos a la gente que no lo sepa, no te vamos a ver a partir de ahora dentro de los tatamis. Tenéis suerte, ya os libráis de mí. Por normativa y por edad no os dejan seguir arbitrando dentro, pero
vamos a tener la suerte de contar contigo, como hemos comentado antes, en la parte de fuera del vídeo, Sí. donde vas a estar de supervisor en la IJF, Sí. que es un puestazo donde no llega todo el mundo. Desde aquí te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Y- Ya veremos a ver cómo sale el invento. Seguramente que igual que ha salido durante todos Hombre, si estos sale igual, años, fenómeno. igual que yo tengo total confianza. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Un despedimos placer. el vídeo. Ya sabéis, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.